Ay, chicos, no me van a creer, pero yo estaba dando la clase con el micrófono. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Llevaba un rato hablando con el micrófono cerrado. Qué vergüenza. No. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Me Gracias, oyen profe. bien? A ver, ¿qué? Ok, Julián, buenas tardes. Listo, chicos. Entonces voy a dar inicio a eh, esta clase. Quería preguntarles antes cómo les fue con el taller. ¿Hay alguno que falte de pronto por la entrega del taller? Chicos, ¿me oyen? Sí, claro, profe. Ok, entonces de los que están presentes no queda ninguno pendiente por el taller, ¿no? Todos lo entregan, todos realizamos la entrega. Profe, parece que sí, que todos los vieron. Sí, profe. Pues por mi Ok, parte yo sí lo subí también. Aunque ok, tengo, profe, una duda ahí con lo de la restricción del cuadro, pero yo sí subí pues el taller. ok. Listo, vamos a revisar entonces dentro del taller. Nosotros en este momento tenemos 11 estudiantes. Tenemos 11 estudiantes y dentro de la plataforma, chicos, yo tengo registrados 7 envíos del taller. Por lo tanto, tengo 4 estudiantes que están pendientes por enviar. ¿Sí? En este momento también tenemos 7 estudiantes que ingresaron a clase. ¿Cómo les fue en el ECAES, en el ECAES, no, en las pruebas a ver la semana pasada? ¿Bien? Sí, ¿Cómo fue esa profe. jornada? Bien, bien, gracias a Dios. Muy pesada, la verdad. Sí. Fue una prueba muy pesada, muy larga y de mucha lectura. Ujú. Entonces terminaba uno, ay no, yo terminé con mis ojitos cansados, Claro, pero qué la pesar. verdad no, estuvo bien, sino que sí es muy desgastante. Claro, sí, pero presentar las pruebas a ver es un paso más de recibir nuestro título universitario, que ese es la meta principal de todo este esfuerzo, Es ¿cierto? verdad, sí. Sí, ya Sí. está uno, ya se siente olor a grado. Ya hay que ir alistando el vestido, chicos. No, Sí, eso, sí, sí. eso es una emoción muy grande, créanme, Sí, porque yo en este momento también la estoy viviendo, entonces estoy esperando pues como la sustentación de una maestría que estoy haciendo, entonces estoy así como compro el vestido, todavía no, o lo compro, o bueno, entonces es una alegría muy grande estar ya culminando como tal nuestras carreras. Chicos, bienvenidos a esta cuarta tutoría de nuestro módulo de investigación de operaciones. Recuerden que el objetivo principal de este módulo de investigación de operaciones es que nosotros conozcamos diferentes modelos. Recuerden que los modelos es ustedes, pues, que son ingenieros en sistemas, que están formándose y que ya tienen casi ese cartón en las manos, si Dios quiere, saben que dentro de los procesos de modelación, pues ahí está la simulación. Ustedes trabajan mucho con procesos de simulación en temas de programación. Eh, Dentro de estos procesos de simulación, lo que nosotros hacemos es generar variables para generar modelos o algoritmos que nos permitan generar ciertos resultados. Estos resultados son los que se generan dentro de los modelos de investigación de operaciones. Entonces, nosotros con ciertos datos dentro de las variables de un modelo podemos generar ciertos resultados. Y si cambiamos esos datos de entrada, pues vamos a obtener unos resultados diferentes. ¿Sí? Entonces, por medio de este tipo de ejercicios, nosotros podemos generar pronósticos, podemos generar presupuestos, proyecciones por medio de procesos de simulación, pero esos procesos de simulación se generan gracias a modelos. Entonces, nosotros podemos modelar o podemos generar ecuaciones
con situaciones que de pronto en las cuales tenemos toda la información, pero hay veces nosotros modelamos situaciones en las que no tenemos toda la información, o sea, tomar decisiones cuando tenemos toda la información y tomar decisiones cuando no tenemos toda la información, pues se analiza, ¿cierto?, en un contexto diferente. Cuando tenemos toda la información, tenemos entonces estos ambientes de certidumbre. La certidumbre es cuando nosotros tenemos toda la información disponible para poder generar modelos o simulaciones con los cuales vamos a poder ver cuál va a ser ese escenario futuro, ¿sí? Por ejemplo, un modelo de simulación bajo certeza o bajo certidumbre, son por ejemplo los modelos que generamos con la programación lineal. Miren que en la programación lineal nosotros teníamos una situación, un problema como tal en un proceso de fabricación en el cual teníamos que fabricar unos productos y para esto teníamos unos recursos. Estos recursos no eran ilimitados, estos recursos los teníamos con alguna restricción, ¿sí? Entonces teníamos que generar los procesos de producción en los cuales utilizáramos de la mejor manera todos los recursos, pero se informaba cuál era el límite de los recursos que teníamos, cuáles eran las limitaciones. Dentro de este proceso de programación lineal, lo que hicimos nosotros fue generar un método sistemático en el cual generábamos una función objetivo, identificábamos unas restricciones, generábamos una gráfica con la cual podíamos identificar la región factible. Esa región factible nos daba las posibles soluciones y miren que nosotros aquí podíamos tener muchas respuestas o las respuestas que nos permitiera tener la región factible, ¿sí? Miren que aquí no obteníamos solo una respuesta, obteníamos varias respuestas en las cuales podíamos nosotros tomar la decisión de elegir la cantidad del producto A o B que podíamos entrar a fabricar. Sí, miren que aquí teníamos varias opciones de respuesta que cumplían con todas esas restricciones, por eso la llamábamos región factible. Pero el objetivo principal era que nosotros escogiéramos la solución óptima, ¿sí? Dentro de la investigación de operaciones y de la programación lineal, lo que necesitábamos era encontrar la optimalidad del resultado. Entonces, miren que esto es tomar decisiones cuando tenemos toda la información, ¿sí? Entonces, pudimos obtener diferentes resultados y era parte del analista seleccionar cuál era la condición que generaba el máximo beneficio económico. Por eso era que al final escogíamos la posible solución que generara un mayor beneficio económico. Existen diferentes modelos de investigación generados dentro de investigación de operaciones, modelos que nos permiten entonces identificar de una situación real cómo podemos analizar esos datos para tomar decisiones, ¿sí? Todo esto, recuerden que la investigación es captura de datos, es análisis de datos, es poder observar, analizar, identificar. Y las operaciones son todas esas actividades que se van realizando, por ejemplo, en una cadena de suministro. Una cadena de suministro, pues, es como todo ese proceso que se va uniendo dentro de las empresas para poder entregar productos o servicios. O dentro de una empresa, todas las actividades que se tienen que realizar para nosotros poder entregar productos o servicios, ¿sí? Los ingenieros en sistemas no están muy alejados de todos estos procesos administrativos porque la ingeniería en sistemas también les permite, no solo los ingenieros en sistemas se encargan de la programación o no solo los ingenieros en sistemas están enfocados en el área de TI de una empresa, no, los ingenieros en sistemas también tienen habilidades para poder desempeñarse, por ejemplo, en áreas comerciales, porque también hay empresas de área tecnológica que deben de generar ventas y obviamente estas ventas son ventas técnicas y quién mejor que un ingeniero en sistemas para que pueda explicarle a un cliente las características de sus productos, ¿sí? Que requieren como tal un lenguaje específico en la rama en la que ustedes están preparando. Entonces, miren que un ingeniero en sistemas puede desempeñar diferentes cargos a lo largo de a través de una organización. Entonces, por eso es muy importante conocer que nosotros a lo largo de todos esos cargos, de todas esas áreas en las cuales se puede desempeñar un ingeniero en sistemas, pues siempre estamos sujetos al análisis de información, al análisis de datos, ¿sí?
Y para esto se generan hay diferentes metodologías y diferentes herramientas para analizar la información y tomar decisiones. Como vamos a ver en esta tutoría, hay situaciones en las que nosotros tenemos todos los datos, por lo tal simular como tal este tipo de modelos pues es mucho más fácil, pero hay otras situaciones en las que nosotros no tenemos todos los datos, por lo tanto se generan probabilidades de ocurrencia, probabilidad de que un dato caiga en cierto rango, ¿sí? Entonces estas son como las dos situaciones que podemos tener cuando realizamos análisis de datos, ¿sí? O análisis de situaciones, o que tengamos toda la información disponible o que no tengamos la información, pero tengamos que generar una simulación o una modelación. Entonces vamos a ver cómo se involucran estas dos situaciones y cuáles son las metodologías o los criterios que se utilizan para tomar decisiones cuando no tenemos toda la información. Vamos a ver entonces en esta semana 4 análisis de decisiones. Vamos a ver entonces la toma de decisiones bajo certidumbre, las decisiones bajo incertidumbre y las decisiones en condiciones de riesgo. Estas serían pues como los árboles de decisión, entrarían dentro de este... Uy, aquí hay un error. Aquí este sería el 2 y este sería el tema 3. Listo, entonces vamos a ver decisiones bajo certidumbre. Recuerden que la certidumbre es cuando tenemos todos los datos, por lo tanto tomar decisiones pues va a ser algo que vaya correspondiendo al comportamiento histórico de esos datos, ¿cierto? Decisiones bajo incertidumbre es cuando nosotros no sabemos cómo se va a comportar, los datos son tan aleatorios, pueden tomar cualquier número, pero no tenemos una tendencia de comportamiento, por lo tanto pues tomar estas decisiones va a ser un poco más riesgoso porque puede que nos alejemos mucho de la realidad. Y tomar datos de decisiones en condiciones de riesgo, pues para esto se utilizan árboles de decisión y vamos a ver entonces cómo se utilizan dentro de las metodologías de generación de modelos. Recuerden que los modelos nos permiten simular o llevar situaciones del mundo real a una ecuación matemática o analizarlo por algún procedimiento matemático. Entonces, las tres primeras tutorías nos enfocamos en esos aspectos donde tenemos modelos con certidumbre, donde tenemos la mayoría de los datos y por lo tanto generamos un proceso de análisis con los cuales podíamos obtener resultados y el analista al final pues se encargaba de decidir o de tomar la decisión de cuál era el dato que beneficiaba la generación de utilidades. Entonces, dentro de la teoría de las decisiones, primero hay que entender qué es una decisión. Una decisión, chicos, es una elección consciente y racional orientada a conseguir un objetivo que se realiza entre diversas posibilidades de actuación o entre diversas alternativas. Nosotros tomamos decisiones constantemente en nuestros trabajos, en nuestras actividades académicas, en nuestras vidas, ¿cierto? Y dentro de esas decisiones, pues tenemos diferentes alternativas y esto se genera dentro de las empresas también. Hay muchos cargos dentro de las empresas que se llaman analistas, ¿sí? Entonces, los analistas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que coger determinada información, por eso dentro de las empresas es muy importante registrar o capturar la información y para esto pues existen diferentes metodologías o diferentes software o diferentes procesos de captura de la información porque toda esta información después la tenemos que poner a hablar, toda esta información nos tiene que llevar a una tendencia, a una respuesta que nos permita o que nos permita tener que nos permita tener diferentes alternativas para tomar decisiones. Entonces, una decisión es una elección consciente y racional, orientada a conseguir, primero que todo, un objetivo. Y para conseguir ese objetivo podemos tener no solo una forma de lograrlo, sino que cuando hay que tomar decisiones es porque tenemos varias opciones, ¿cierto? Entre las cuales tenemos que escoger la mejor.
Cuando veíamos programación lineal, miren que nosotros teníamos la función objetivo que estaba enfocada en maximizar. ¿Qué podemos maximizar nosotros? Las utilidades, los beneficios, y qué podemos minimizar, las pérdidas, los desperdicios, los costos. Entonces miren que el análisis de las situaciones se genera para encontrar resultados que beneficien y con los cuales podamos generar la menor cantidad de pérdidas, ¿sí? Entonces, decisión se toma para conseguir un objetivo y cuando tomamos decisiones es porque tenemos diferentes alternativas. El análisis o el enfoque del análisis es decidir cuál de todas estas alternativas debemos de escoger, ¿sí? Así cuando al final del proceso de programación lineal, nosotros teníamos una región factible que nos daba diferentes alternativas y nosotros teníamos que escoger era el dato óptimo, el resultado óptimo, que en ese caso beneficiaba a la mayor cantidad de utilidades. Antes de tomar una decisión debemos de calcular cuál será el resultado de escoger una alternativa. En función de las consecuencias previsibles para cada alternativa se tomará la decisión. Los objetivos de quien decide y las restricciones para conseguirlos son factores como tal para la toma de decisiones. Las alternativas posibles y potenciales también se deben como tal de analizar, las consecuencias de cada alternativa y el escenario en el que se toma la decisión y las preferencias de quien decide. En algunos casos, cuando nosotros hacemos simulaciones o proyecciones o un modelo para proyectar cierta situación, no siempre son los analistas los que toman las decisiones. Los analistas por lo general realizan todo el proceso de análisis para tener las opciones y puede ser un gerente, ¿cierto?, quien tome la decisión final basado en esos análisis de información. Entonces no siempre es el analista el que captura la información o el que la hace su proceso de análisis, ¿sí?, para tomar decisiones, sino que es alguien más a quien se le lleva esa información. En el caso, por ejemplo, de gerente, que el gerente no quiera un resultado de un crecimiento de un 10%, sino que quiera un resultado de un 33%. Entonces, ¿cómo tenemos que cambiar todos esos resultados de ese modelo para poder llegar a ese resultado que el gerente quiere? Entonces, esos son cambios que puede tomar o pueden ser las preferencias de quien decide, ¿sí? El analista de decisión proporciona un soporte cuantitativo a los tomadores de decisiones, como les comentaba. Lo que hacen estas personas, nosotros podemos encontrar analistas financieros, analistas de información, podemos encontrar analistas de producción, analistas logísticos, analistas de transporte, analistas de costos. O sea, esta rama del análisis de información cabe en cualquier proceso, ¿sí? Porque es con base en los datos, en el análisis de datos o en el modelo o el comportamiento de estos datos a los cuales podamos llegar o a las simulaciones que podamos realizar. Es con base en este tipo de herramientas que nosotros podemos tomar decisiones, ¿sí? Entonces, este tipo de decisiones pues caen en áreas tales como de la ingeniería, analistas, economistas, administradores. Entonces, todas las carreras como tal deben de desarrollar esas habilidades de análisis de información, ¿sí? Porque es con base en que se toman las decisiones en la mayoría de las empresas, o por así decirlo, en todas las empresas. Dentro de estas situaciones de análisis de toma de decisiones vamos a tener entonces, por ejemplo, problemas probabilísticos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre probabilístico y determinístico? ¿Conocemos esos conceptos o son nuevos, chicos? Chicos, No, profe, pues nuevos. ¿son nuevos? Ok. No sé. Ok, entonces cuando nos hablen de determinísticos y de probabilísticos, vamos a relacionarlos con la cantidad de información que conozcamos o con la ausencia de información que tengamos, ¿cierto? O que nos falte para tomar las decisiones. Entonces, cuando tenemos problemas probabilísticos, es una situación en la cual tenemos que resolver, ¿cierto? Tenemos que implementar una metodología o una teoría para llegar a un resultado, pero dentro de los problemas probabilísticos nosotros no conocemos toda la información con certeza, o sea, tenemos ausencia
ausencia de información, por lo tanto tenemos que recurrir a las probabilidades, al análisis de probabilidad para poder llegar a algún resultado. Entonces un problema probabilístico, recuerden, probabilístico es de probabilidad y la probabilidad se utiliza cuando nosotros no tenemos certeza o no conocemos con certeza todos los datos de la situación que estamos analizando. Entonces, por lo general se utilizan porcentajes o se utiliza análisis de probabilidad para poder identificar un dato que caiga en cierto rango. Entonces, es cuando nosotros estamos proyectando un resultado que posiblemente pueda dar o pueda estar dentro de un rango factible, ¿sí? Entonces, recuerden, problema probabilístico viene de probabilidad y la probabilidad se da cuando nosotros no tenemos certeza de todos los datos para tomar decisión. Por lo tanto, hay metodologías para análisis probabilístico, ¿sí? Entonces, problema probabilístico es cuando es un problema en el cual algo o toda la información relevante no se conoce con certeza en el momento en que se va a tomar la decisión. ¿Listo? ¿Queda claro ese concepto de probabilístico, de problema probabilístico, chicos? Sí, profe. Ok, entonces el problema probabilístico es cuando nosotros no conocemos toda la información, cuando no tenemos certeza o tenemos ausencia de toda la información, por lo tanto nos toca generar análisis de probabilidades, ¿listo? Pero hay otro tipo de problemas y son los problemas determinísticos. Los problemas determinísticos es cuando nosotros tenemos toda la información, cuando conocemos la información con certeza, ¿sí? No hay incertidumbre, sino que conocemos toda la información y podemos tomar decisiones por metodologías para el análisis de problemas determinísticos. Entonces, estos son dos conceptos que se utilizan muchísimo dentro de la investigación de operaciones, que es determinístico y probabilístico, ¿ok? Los modelos estadísticos es un tipo de modelos matemáticos que utilizan la probabilidad y que incluye un conjunto de asunciones o de hipótesis sobre la generación de algunos datos muestrales. ¿Qué son asunciones o hipótesis? Las hipótesis es, por ejemplo, cuando yo digo, es una hipótesis, ¿cierto? O sea, yo supongo que si nosotros generamos algún cambio o alguna actividad, vamos a generar un resultado específico, ¿sí? Pero son posibilidades, solo estamos diciendo que son hipótesis, creemos que así va a ser. Entonces, por ejemplo, si en Pereira se realiza un buen manejo de la revisión técnico-mecánica de los buses de transporte masivo, se puede disminuir los niveles de contaminación de la región. Eso es una hipótesis, ¿cierto? Y es una hipótesis, no lo hemos hecho, pero si lo analizamos puede que nos ayude a responder esa hipótesis, esa asunción, ese supuesto, ¿cierto? Con el cual nosotros necesitamos analizarlo, ¿sí? Con datos y hechos para poder decir si esa hipótesis sí nos lleva a una realidad o no. Entonces, un modelo estadístico es un conjunto de modelos matemáticos, es un tipo de modelos matemáticos que usa la probabilidad y que incluye un conjunto de asunciones o de hipótesis sobre la generación de algunos datos muestrales, de tal manera que se asemejan a los datos de una población, con los cuales entonces nosotros pretendemos llegar a una respuesta o algo que permita entender el comportamiento de una situación en especial, ¿sí? Entonces, como lo habíamos visto en las clases pasadas, lo que hacíamos es analizar el mundo real, analizar cómo se comporta el mundo real, seleccionar pues un enfoque o seleccionar una situación específica. Por lo general en una empresa se analizan los problemas de las situaciones de producción, ¿sí? o los problemas de compra de productos, y con esto se puede generar modelos, ¿cierto? Que simulen esos procesos de producción. Y por ejemplo, para estos chicos existen muchísimos software a nivel académico que se pueden utilizar para la simulación, ¿sí? Entonces se simulan la cantidad de máquinas, se simulan, por ejemplo, la capacidad de cada máquina, el tiempo que recorre un producto entre máquina y máquina. Esto ya existe como tal entre software. Entonces lo analizamos de una situación del mundo real y lo que hacemos es llevar un supuesto, recogemos esa información, esos tiempos, esos comportamientos, esas capacidades de esas máquinas y lo llevamos a un mundo supuesto, un mundo real supuesto, y ese mundo real supuesto se puede representar por medio de un modelo. Ese modelo simula esa situación
que nosotros analizamos dentro del mundo real. Un modelo estadístico queda especificado por un conjunto de ecuaciones que relacionan diversas variables aleatorias. Aleatorias quiere decir que pueden ser cualquier dato y en las que puede aparecer otras variables no aleatorias. Variables no aleatorias es, por ejemplo, cuando dentro de una situación que nosotros analizamos hay ciertas situaciones en las que una condición tiene que dar específicamente un dato, ¿sí? No puede dar cualquier dato, sino que el consumo, por ejemplo, de energía para cierta máquina no puede variar de más de cierta cantidad porque puede generar fallos. Entonces, esas son variables en las cuales no pueden ser aleatorias, sino que tienen que utilizar un dato específico. Un modelo es una representación formal de una teoría. Dentro de los procesos para tomar decisiones veíamos entonces las decisiones determinísticas. Entonces recuerden que determinístico es cuando nosotros tenemos toda la información y podemos generar entonces un análisis. Y estos procesos determinísticos pues se utilizan, por ejemplo, en los ejercicios de programación lineal, donde, como les comenté al inicio de la clase, teníamos todas las condiciones, todos los análisis, y pues podíamos generar por unos pasos de análisis, por un proceso sistemático, podíamos llegar a un conjunto de respuestas que nos permitían seleccionar la óptima. Vamos a ver algo que se llama criterios de toma de decisiones. Los criterios de toma de decisiones son metodologías que están creadas para analizar procesos de incertidumbre, ¿sí? Procesos, recuerden, la certidumbre es cuando nosotros tenemos todos los datos, conocemos el comportamiento histórico, conocemos en qué meses, por ejemplo, tenemos más ventas, en qué meses tenemos menos ventas, o sea, podemos identificar el comportamiento histórico de una variable, sabemos cómo se comporta o bajo qué situaciones se puede llegar a variar, ¿cierto? Y podemos llegar a conocer sus variaciones, pues los límites superior e inferior de esas variaciones. La incertidumbre es cuando nosotros no conocemos cuál va a ser el comportamiento de una variable determinada dentro de una situación que analicemos, ¿sí? No sabemos cómo se va a comportar. Entonces, vamos a ver algunos criterios, o sea, algunas metodologías que existen para analizar estas situaciones de incertidumbre y de certidumbre. Entonces, decisiones en situación de certeza o de certidumbre. Una situación de certeza es aquella en la que un sujeto tiene información completa sobre una situación determinada, sobre cómo evolucionará y conoce el resultado de su decisión. Por ejemplo, las decisiones sobre compras cuando se conoce la demanda. Entonces, si la demanda está solicitando 500 unidades de un computador con ciertas características, pues yo sé cuáles son las piezas que necesito para fabricar esas 500 unidades, ¿sí? Por lo tanto, el área de compras sabe con este número de 500 unidades terminadas, pues sabe cuáles son las piezas que tengo que comprar para poder fabricar esos 500 computadores disponibles, ¿sí? Eso es una decisión de certeza, porque yo no tengo que entrar a hacer procesos de compras de insumos, ¿cierto? De pronto que compre más o menos de la cantidad que al final voy a necesitar en cuanto a producto terminado, sino que tengo la certeza de que necesito vender 500 unidades de computador, por lo tanto sé cuáles son los insumos o las piezas que requiero para la fabricación de este tipo de unidades o de productos. La toma de decisiones en condiciones de certidumbre o certeza ocurre cuando el decisor conoce el estado de la naturaleza que ocurrirá en absoluta certeza. O sea, el estado de la naturaleza es conocer cómo se va a comportar, ¿sí? Por ejemplo, algo que tiene mucha incertidumbre son los sismos. Nosotros no conocemos cuándo se van a presentar los temblores o los terremotos, ¿sí? Y cuál va a ser su intensidad, pues eso es algo difícil de predecir. Nosotros sí hacemos control y medición con estaciones pues que están ubicadas en diferentes zonas, pero no sabemos, y pues obviamente los análisis de esto permiten identificar si hay frecuencias, altas frecuencias de movimientos, pero no podemos saber a ciencia cierta en qué fecha y a qué hora se va a generar un sismo, ¿cierto? Entonces, estas son decisiones, estos son estados de la naturaleza donde no tenemos certeza absoluta. Pero en situaciones de certeza, conocemos cuál va a ser el comportamiento, cuál es el estado de la naturaleza de esa variable.
En situaciones de esta naturaleza, el decisor conoce el conjunto de alternativas factibles y las consecuencias de cada uno, ¿sí? El criterio de decisión en problemas bajo certeza consiste en elegir simplemente la alternativa de mayor beneficio o de menor pérdida. Tenemos otro tipo de decisiones y son las decisiones que se toman bajo situación de incertidumbre. Entonces recuerden, probabilísticos cuando tenemos toda la información y esto nos da pues certeza. Probabilístico, perdón, es cuando no tenemos la información y tenemos que recurrir a análisis de probabilidad. Determinístico es cuando tenemos toda la información, por lo tanto generar estos procesos de análisis pues va a ser más simple y va a permitir llegar a una respuesta con certeza, ¿sí? La incertidumbre es cuando pues no tenemos como tal certeza como tal de que eso suceda, tenemos desconfianza, por así decirlo, no sabemos cuál va a ser el comportamiento, y la certeza es cuando sabemos con exactitud cómo se va a comportar un resultado de una situación que estemos evaluando. Entonces tenemos situaciones donde conocemos cómo es el comportamiento y situaciones donde no conocemos cómo es el comportamiento. Entonces esas decisiones donde no conocemos, ¿sí?, cómo será el comportamiento se llaman situaciones de incertidumbre. Una situación de incertidumbre es aquella en la que un sujeto toma una decisión sin conocer del todo la situación y existen varios resultados para cada estrategia. Pueden ser decisiones no competitivas o competitivas. En problemas de decisión bajo incertidumbre, como se mencionó antes, se atiende a problemas de decisiones en los que no se conocen las probabilidades de ocurrencia de los estados de la naturaleza o de los estados naturales. Por lo tanto, hay que recurrir a criterios empíricos. Criterios empíricos es cuando nosotros realizamos diferentes métodos, ¿cierto?, que nos permitan llegar a un resultado. Pero esto no quiere decir que ese sea el resultado real, sino que nos permite obtener un resultado con el cual podamos acercarnos de cierta forma a la realidad, ¿sí? Porque recuerden que son situaciones de incertidumbre. Y con esto pues podemos tomar decisiones. Con esto se evalúan entonces diferentes escenarios, escenarios optimistas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo proyecciones de ventas, entonces podemos generar, bueno, simulemos el caso en el que vendamos muchas unidades, ¿sí?, y que nos vaya muy bien y que podamos generar muchísimas utilidades. Eso va a ser un escenario optimista, ¿sí? Un escenario pesimista es, bueno, evaluemos en el caso de que nosotros no vayamos a tener ese nivel de ventas que estamos esperando, que la situación se ponga muy difícil, que no haya demanda de nuestros productos y alcancemos una venta mínima de los productos. Esto es lo que vamos a llamar, por ejemplo, ese escenario pesimista. Y hay un escenario más probable, que es el escenario que podemos obtener de acuerdo a los resultados históricos. Entonces miren que son diferentes escenarios, son diferentes respuestas que podemos obtener. Las tres pueden ser como tal la realidad de lo que vaya a pasar, ¿sí? Pero no sabemos con certeza en cuál de esos tres escenarios nuestros resultados reales se van a lograr, ¿sí? Por ejemplo, cuando en diciembre del 2019 las empresas estaban realizando procesos de presupuestos, procesos de pronósticos o de proyecciones, estaban simulando cómo iba a ser el comportamiento del logro de los objetivos económicos y financieros de las empresas en el 2020, en el 2020. Estaban entonces las empresas realizando en el 2019, en diciembre del 2019, los pronósticos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que esos pronósticos sí se cumplieron para el 2020? No, profe. ¿Y por qué no se cumplieron? Profe, profesor, que de pronto tenían unas proyecciones de pronto en cuanto a ventas y demás y lo de la pandemia les afectó mucho. Muy bien. Entonces miren que hay condiciones cuando nosotros analizamos situaciones posibles, ¿cierto? Pero hay situaciones externas que nosotros no podemos controlar y que inmediatamente hacen que nuestros resultados, que nuestras proyecciones no se cumplan. Entonces, como dice el compañero, el tema de la pandemia
¿cierto? O sea, cuando estaban haciendo las empresas en diciembre del 2019 sus presupuestos para el 2020, sus proyecciones de qué era lo que iban a vender, cómo iban a hacer sus estrategias de penetración del mercado, pues obviamente ninguno de ellos tuvo en cuenta un tema de pandemia, ¿sí? Porque todavía eso aquí en Colombia no, ya estaba por allá en Asia, pero todavía no había llegado aquí a Colombia y no se habían visto los efectos económicos de este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces miren que pues esto afectó los resultados de la mayoría de las empresas porque no generaron las ventas que esperaban. Muchas empresas les tocó cerrar, despedir a su personal, pero hubo otras empresas, por ejemplo, las empresas de alimentos en algunos casos, dispararon sus ventas, ¿sí? Entonces miren que estos son comportamientos. En el 2020 pues era una situación de incertidumbre porque nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Apenas hasta ahorita la economía está otra vez repuntando, necesitamos es una apertura inmediata de todas las situaciones, volver a la normalidad, volver a las empresas, volver a las aulas, volver a todo normal. ¿Para qué? Para que la economía se active, chicos. Si nosotros no activamos la economía, pues no vamos a tener mejores índices no vamos a disminuir los índices de desempleo, o sea, todo es una cadena de efectos en cuanto a estas situaciones de la economía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros proyectamos y de pronto hay un efecto, hay algo que afecta, ¿cierto? Un criterio que afecta como tal nuestros resultados, pues miren que esto nos permite ubicarnos en ese escenario pesimista, en ese escenario donde nosotros no logramos obtener los resultados que esperábamos porque un factor externo impactó en el cumplimiento de esas proyecciones. Entonces, para ese tipo cuando nosotros vamos a analizar situaciones de incertidumbre, se utilizan criterios empíricos para tomar decisiones. Para esto, entonces, podemos analizar dentro de los resultados que obtengamos, cuáles son los mejores. Y dentro de esos mejores, dentro de los mejores resultados que se obtengan para cada escenario, cuál va a ser el mejor de los mejores, ¿sí? Pero también podemos analizar dentro de las posibilidades de los peores datos, cuál va a ser el peor de esos peores o cuál va a ser el mejor de esos peores datos que obtengamos, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a trabajar con los criterios pesimistas y optimistas o los criterios Maximin o Maximax, ¿listo? Eso es lo que vamos a aprender a entender con estos criterios de análisis de situaciones de incertidumbre. Vamos a ver entonces los diferentes criterios, les traje 5 criterios. Estos criterios son metodologías, recuerden que son criterios empíricos que se utilizan para analizar ciertas situaciones de incertidumbre. El primer criterio es el criterio Maximin. El criterio Maximin supone entonces que nosotros vamos a identificar dentro de las opciones que tenemos, ¿sí? El mínimo de los resultados que podamos obtener y dentro de esos mínimos vamos a hacer como un filtro y vamos a identificar de esos mínimos cuál es el máximo valor de esos mínimos, o sea, cuál es el peor de todos, ¿sí? En cuanto a pérdidas, por ejemplo, estos son los posibles pérdidas, pero ¿cuál es el peor escenario de pérdidas? Eso sería el máximo de los mínimos. Entonces vamos a ver el ejemplo de una vez. Tenemos una situación, ¿sí?, en la que tenemos que construir un edificio. Para construir este edificio, pues nosotros debemos de tener varias alternativas. Primero, que es la alternativa A1, es construir el edificio para que resista un sismo de 6 grados de intensidad. ¿Sí? Ustedes saben que los edificios se fabrican de acuerdo a su capacidad de resistencia en cuanto a movimientos telúricos. Entonces tenemos la opción de la alternativa de construirlo que resista 6 grados de intensidad. También tenemos la opción de construirlo para que resista 8 grados de intensidad o para que resista más, sismos, movimientos de 10 grados de intensidad, ¿sí? Esas son las 3 alternativas que tenemos. Y vamos a evaluar unos posibles estados de la naturaleza que se presentan en un sismo.
Miren que estos posibles estados de la naturaleza, nosotros no sabemos cómo se van a presentar los temblores. Nosotros no sabemos si va a ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grados de intensidad, ¿cierto? Por lo tanto, entonces se presentan posibles estados de la naturaleza. En este caso se presentan 3 posibles estados de la naturaleza o sea, de comportamiento de ese tipo de variables. En este caso la variable es la intensidad, ¿cierto?, del sismo, que resistan estas edificaciones. Hasta ahí vamos bien analizando este ejercicio, chicos. 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 Chicos, ¿ustedes me oyen? Profe, sí, qué pena. Yo sí la escucho. Sino que es que como me tocó conectarme con datos porque se fue la energía, le escucho entrecortado, pero yo sí le estoy escuchando, profe. ¿Y los otros compañeritos? Ok. Entonces tenemos una situación en la que vamos a construir un edificio. La construcción de este edificio puede ser de grado 6, de grado 8 o de grado 10. Y tenemos posibles estados de la naturaleza, que se presente un sismo menor a 6 grados, que se presente un sismo entre 6 y 8 grados y que se presente un sismo entre 6 y 8 y entre 8 y 10 grados, ¿sí? Entonces construimos una matriz. Entonces en esta matriz tenemos lo que podemos ganar o lo que podemos perder. Entonces, esta matriz se construye para tener alternativas y estados de la naturaleza. Entonces, miren que acá tenemos filas, ¿sí?, que son las alternativas A1, A2, A3, y tenemos columnas que representan entonces los estados de la naturaleza. Estos son como tal, entonces la construcción de estos datos nos los da el ejercicio y nos representa entonces lo que más podemos ganar o lo que más podemos perder. Analicemos, por ejemplo, A1, la alternativa A1 con el estado de la naturaleza E1. Estos son posibilidades de ocurrencia, ¿sí? No sabemos si esto va a suceder, pero se generan unos datos de lo que más podemos ganar o de lo que más podemos perder, ¿cierto? En caso de que se genere ese sismo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, E1, que es A1, que es construir el edificio para que resista un sismo de 6 grados de intensidad. Y E1 es el posible estado de la naturaleza o la ocurrencia de que ese sismo sea de menos de 6 grados. Entonces miren que acá hay un valor de 300 y miren que si analizamos los posibles resultados, este valor de 300 es el máximo. ¿Por qué? Porque si nosotros construimos un edificio para que resista 6 grados de intensidad y el sismo es de menor grado de intensidad, por lo tanto entonces tenemos una holgura y quiere decir que nuestro edificio pues va a resistir, ¿sí? Miren esta otra situación. A1 quiere decir que construimos el edificio para que resista 6 grados de intensidad, pero E2 es cuando la posibilidad del estado de la naturaleza es que ocurra entre 6 y 8, ¿sí? Entonces, claro, nuestro edificio solo está diseñado para que resista 6 grados de intensidad, pero si ocurre entre 6 y 8, pues el edificio no va a estar, no va a resistir y por lo tanto vamos a tener una pérdida de 400. Miren que se representa en negativo porque son pérdidas, ¿sí? Es cuando la alternativa no cumple con el posible estado de la naturaleza o el estado de la naturaleza no es adecuado para la alternativa que tenemos. Entonces aquí tenemos la alternativa, esta tercera parte de la columna, y es que tenemos un edificio que está diseñado para resistir sismos de 6 grados de intensidad, pero miren que aquí E3 es el estado de la naturaleza en que se presenta entre 8 y 10. Miren que el resultado aquí, pues obviamente si tenemos un edificio diseñado para que resista 6 grados de intensidad en un temblor, ¿cierto? En un terremoto, y se genere un temblor o un movimiento de entre 8 y 10 grados, pues obviamente la edificación no va a resistir y pues esta
va a tener pérdidas, ¿cierto? Y miren que aquí la pérdida es mucho mayor, es de menos 500. Entonces, estos datos representan las ganancias o las pérdidas en caso de que las alternativas y los posibles estados de la naturaleza pues generen un resultado que beneficie o que no beneficie la situación. ¿Sí? Aquí en A2 son construir el edificio para que resista 8 grados de intensidad, y aquí E1 es que el estado de la naturaleza, o sea, el resultado, la posibilidad de ese movimiento es que sea de 6 grados, quiere decir que si la edificación está diseñada para que resista 8 y el sismo es de 6, obviamente pues va a resistir, por lo tanto aquí miren que es un dato positivo y da 200. Estos datos nos los da como tal el ejercicio, nosotros no los calculamos, sino que son análisis, son estados que se pueden presentar y los resultados de utilidades o pérdidas que nosotros podemos tener en caso de que se presenten estas situaciones. ¿Sí? Estos son criterios que vamos a aprender para situaciones donde tenemos situaciones de incertidumbre. Entonces, apoyados en esta matriz, apoyados en que estos son los datos que cuando se correlacionan la alternativa y los estados de la naturaleza, pues esto puede generar como tal una situación, ¿cierto? Que nos genere pérdida o que nos genere ganancias, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este menos 300, este es negativo, ¿por qué? Porque dice que tenemos un edificio construido para que resista 8 grados de intensidad, pero miren que aquí la situación no le está a la naturaleza, es que el sismo se dé entre 6 y 8. ¿Sí? Miren que aquí podríamos perder, entre 3 es que sea más de 8, entre 8 y 10 grados. Si el edificio solo está construido para que resista 8, por lo tanto, pues no va a resistir y vamos a tener entonces pérdidas, ¿sí? Por eso los datos aquí son negativos, porque la alternativa, el estado de la naturaleza, pues no va de acuerdo, no beneficia la alternativa que se tiene, ¿sí? Cuando tenemos un edificio que no resiste sismos que estén por fuera, que estén mayor de su capacidad de resistencia. Basados en esta matriz, vamos entonces a analizar los diferentes criterios que traigo para ustedes. El primer criterio entonces es Maximin. Maximin quiere decir que yo voy a analizar, ¿sí? A representa las alternativas, recuerden, alternativas A1 es de fabricar un edificio que resista 6 grados de intensidad, A2 es que resista ese edificio 8 grados de intensidad y A3 es que resista el edificio 10 grados de intensidad, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el criterio Maximin? Cuando nos hablen de Maximin, quiere decir que nosotros vamos a identificar cuáles son los mínimos de cada una de las alternativas. Entonces, por ejemplo, en A1 tenemos que el resultado puede ser de 300, menos 400 y menos 500, ¿sí? Vamos a identificar el menor para cada una de esas alternativas. El dato menor entre 300, menos 400 y 500 va a ser menos 500, ¿sí? Menos 500 es muchísimo menor, ¿sí? Perdón, es muchísimo mayor que menos 400. Los valores mínimos se señalan entonces con rojo. En la alternativa A2 tenemos entonces 200, 300 y menos 300, ¿sí? El dato menor va a ser entonces menos 300. Menos 300 es menor, ¿sí? Que 200. Disculpen, yo ingreso a... Listo. Entonces estamos viendo criterios para situaciones de incertidumbre. Tenemos entonces aquí un ejercicio en el cual nosotros vamos a implementar la aplicación de esos criterios bajo situaciones de incertidumbre. Recuerden que las situaciones de incertidumbre es cuando nosotros no conocemos cómo se va a comportar el resultado. Eso es lo que caracteriza las situaciones de incertidumbre, cuando no conocemos cómo se va a comportar el resultado. Dentro de esta metodología de teoría de decisiones, entonces existen criterios empíricos que se pueden aplicar para analizar ese tipo de situaciones de incertidumbre. La primera situación de incertidumbre va a ser entonces el criterio Maximin. Estamos trabajando con una matriz, ¿sí?, que se generó a partir de los posibles resultados de la fabricación de un edificio. Tenemos 3 diferentes alternativas. Que fabriquemos un edificio para que resista 6 grados de intensidad, fabricar un edificio para que resista 8 grados de intensidad,
y fabricar una tercera alternativa que es A3 para que resista 10 grados de intensidad. Y tenemos posibles estados de la naturaleza. Recuerden, los estados de la naturaleza es cuando nosotros tenemos posibilidades, ¿cierto?, de que ocurra, pero no sabemos verdaderamente cómo va a pasar. Y es difícil nosotros poder pronosticar la intensidad de un sismo. Por eso las edificaciones se construyen con cierto rango de capacidad de resistencia ante sismos. Entonces, el posible estado de la naturaleza es E1, es que ese sismo tenga menos de 6 grados de intensidad. E2, que tenga entre 6 y 8 grados de intensidad. Y E3 es que tenga entre 8 y 10 grados de intensidad. Estas son las posibilidades de ocurrencia, ¿sí? Estas son las alternativas de la fabricación del edificio. Aquí, con estos datos se genera una matriz. Estos datos de 300, menos 400, menos 500, estos nos los genera el ejercicio. Los datos positivos quiere decir que cuando nosotros correlacionamos A1 y E1, ¿sí?, eso nos va a generar este resultado de 300, pero estos datos ya nos los da el ejercicio. A1 quiere decir de que fabriquemos un edificio que resista 6 grados de intensidad y E1 quiere decir que ese sismo sea menor a 6 grados. Miren que es un dato positivo, ¿por qué? Porque ganamos dinero, o sea, el edificio sí resistió, pero miren que cuando tenemos aquí datos negativos es cuando nosotros correlacionamos las alternativas con los estados de la naturaleza, y por ejemplo aquí en menos 400, claro, tenemos un edificio en A1 que resiste 6 grados de intensidad, y E2, miren que si nos vamos acá, es que el estado de la naturaleza de ese comportamiento sea entre 6 y 8, quiere decir que el edificio no cumple, por lo tanto, pues vamos a tener pérdidas, es por eso que se generan datos negativos, ¿sí? Y aún más cuando el N3, el estado de la naturaleza es que el sismo sea muchísimo mayor a 6 grados de intensidad, pues obviamente las pérdidas van a ser mayores, ¿sí? Entonces estas son pérdidas y estas son ganancias, pues de acuerdo a si tenemos una edificación que resiste o no el sismo que se presente, que no sabemos, es difícil predecir la intensidad de los sismos. Tenemos entonces criterios para analizar esas situaciones de incertidumbre, en situaciones donde nosotros no conocemos los resultados. Vamos entonces a analizar el criterio Maximin. Maximin es, recuerden, nosotros analizamos las alternativas, que es A1, A2, A3, sismo de fabricación de edificio con resistencia de 6 grados de intensidad, 8 grados de intensidad y 10 grados de intensidad. Esas son las alternativas. Y los estados de la naturaleza es que se dé menor a 6, que pueda ser entre 6 y 8 y que sea entre 8 y 10. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer con este criterio Maximin? Cuando nos hablen de Maximin, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por cada una de las alternativas vamos a seleccionar el dato menor, ¿sí? Entonces miren que aquí en la alternativa A1 el dato menor es menos 500, ¿sí? Menos 500 es mucho menor que menos 400. Menos 400 se acerca mucho más al 0, ¿cierto? Dentro de un eje de las Y. Entre más alejado esté del 0, pues va a ser muchísimo menor el dato. A2, el menor va a ser menos 300, y para A3, la alternativa A3, miren que son los mismos, por lo tanto podemos seleccionar cualquiera de estos 100, 100, 100. Como los tres son los mismos datos, entonces el menor va a poder ser cualquiera. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Vamos a escoger entonces dentro de cada uno de esos mínimos, vamos a escoger el máximo de los mínimos. Por eso se llama Maximin, porque escogemos primero los mínimos y luego escogemos el mayor número de esos mínimos. Dentro de esas posibilidades pesimistas, vamos a escoger cuál es el máximo de esos mínimos. Entonces, miren que entre menos 500, menos 300 y 100, el máximo, ¿sí?, de esos tres datos, que son los datos mínimos por cada alternativa, es 100, ¿cierto? Por lo tanto, el dato Maximin va a ser 100, ¿sí? Pasemos entonces a un criterio Maximax. Entonces, recuerden, Maximin es seleccionar el mínimo de los datos que nosotros tengamos dentro de cualquier situación que estamos analizando y vamos a escoger el máximo de esos mínimos. Ahora vamos a otro criterio empírico dentro de las situaciones de incertidumbre que se llama criterio Maximax. El criterio Maximax, ¿qué dice? Pues analicemos esas situaciones, esos posibles resultados dentro de las alternativas y los estados de la naturaleza que analizamos, y vamos a identificar los datos máximos, ¿sí? Porque miren que este se llama Maximax.
Por lo tanto, vamos a identificar los datos máximos que tengamos para las alternativas y los estados de la naturaleza. Entonces, dentro de la fila A1, tenemos que el dato máximo es 300. Dentro de la fila A2, tenemos que el dato máximo es 200, pero miren que acá hay dos 200, por lo tanto podemos utilizar cualquiera de los dos datos, ¿cierto? No importa si utilizamos el que cruza con A2 y E1 o el que cruza con A2 y E2. ¿Listo? Miren que los dos son iguales, por lo tanto podemos utilizar cualquiera de los dos. Y dentro de la alternativa A3, pues pasa lo mismo. Miren que los tres datos son iguales y nosotros tenemos que escoger el máximo. Por lo tanto, vamos a escoger cualquiera de los tres, ¿sí? Aquí los escogieron en forma diagonal, pero pues esto no necesariamente siempre se tienen que comportar así. ¿Qué dice el criterio Maximax? Escoja los máximos y luego escoja el máximo de esos máximos. Entonces, el máximo entre 300, 200 y 100 es este 300. ¿Listo? Quiere decir que bajo esta condición, pues tenemos la oportunidad de ganar la mayor cantidad de dinero. Con el criterio Maximin podemos identificar bajo qué situación nosotros podemos perder la mayor cantidad de dinero, ¿sí? Porque recuerden que Maximin estamos escogiendo los mínimos, o sea, las mayores pérdidas, ¿sí? Y luego escogemos como tal la mayor cantidad de dinero que podemos perder, ¿sí? En caso de ocurrencia de esa situación. La mayor cantidad de dinero que podemos perder es de 100 en caso de ocurrencia de esa situación. Vamos al criterio de Hurwitz. El criterio de Hurwitz es otro criterio que se utiliza para analizar situaciones de incertidumbre. Recuerden que esto es investigación de operaciones. Dentro de la investigación de operaciones lo que se realiza es análisis de datos, diferentes modelos o metodologías para analizar datos bajo ciertas situaciones de comportamiento en el mundo real. El criterio de Hurwitz, pues como ya aprendimos cómo se utiliza el Maximin y el Minimax, entonces lo que vamos a hacer aquí es implementar esos dos conceptos inicialmente. Entonces miren que lo primero que hacemos es identificar el máximo y el mínimo para cada una de las alternativas. El máximo está de color rojo y el mínimo dentro de cada alternativa está de color azul. Dentro del criterio de Hurwitz se utiliza algo muy importante que se llama el índice de optimismo relativo. El índice de optimismo relativo es un dato que puede estar entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, cuando vamos a analizar situaciones de incertidumbre con el criterio del índice de Hurwitz, el índice de Hurwitz pues, nos genera un índice de optimismo, es un dato que genera un vector pesimista y un vector optimista. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos analizando situaciones de incertidumbre utilizando la metodología del criterio de Hurwitz, lo primero que hacemos es identificar dentro de cada alternativa el máximo y el mínimo. ¿Listo? Y el ejercicio del criterio de Hurwitz nos va a dar entonces este índice de optimismo relativo. En este caso, en el ejercicio que estamos explicando, el índice de optimismo relativo es de 0.8. Quiere decir que si esto es para el optimismo, es de 0.8, el dato pesimista va a ser lo que falte para llegar a 1, ¿sí? ¿Cuál va a ser entonces ese dato que falta para llegar a 1? ¿Nadie? Ok, va a ser entonces de 0.2. 0.2 va a ser el número que le falta para llegar a 1. Recuerden que este índice de optimismo relativo puede ser entre 0 y 1. El optimista da 0.8, por lo tanto el dato que vamos a utilizar para ese vector pesimista va a ser de 0.2. Estos datos nos los dan los ejercicios como tal. ¿Qué vamos entonces ahora a construir con esta metodología del criterio de Hurwitz? Vamos entonces a generar unos cálculos donde vamos a multiplicar ese criterio, ese vector positivo que es de 0.8 y lo vamos a multiplicar por el dato máximo dentro de cada una de las alternativas. Entonces, 0.8 lo multiplicamos por el máximo, en este caso de la 1, que es 300, ¿sí? Más el vector negativo, que es pesimista, que es de 0.2, lo multiplicamos por el mínimo de cada uno de de las alternativas. En este caso es de menos 500, ¿listo? Entonces miren que aquí al final nos dio 140. Eso hacemos para cada una de las alternativas. Multiplicamos 0.8 por el máximo, en este caso de la alternativa 2, que es 200, y 0.2, que es el vector negativo pesimista,
para el mínimo de los datos de la matriz, en el caso de la alternativa A2. ¿Sí? Esto nos da 100. Luego lo hacemos para la tercera alternativa. Entonces aquí tenemos el máximo que es de 100 y lo multiplicamos por 0.8 más el mínimo que es de 0.2 y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Miren que aquí podemos utilizar cualquiera de los tres datos porque los tres son iguales. Entonces aquí tenemos tres opciones. Dentro del criterio de Hurwitz, lo que vamos a hacer nosotros es identificar el dato mayor, ¿sí? El dato mayor es el dato de la alternativa A1, ¿sí? Dentro del criterio de Hurwitz, esta es la metodología para analizar estas situaciones bajo criterios de incertidumbre. Gorra y ropita. Un buzo de marshmallow y una camiseta de John. Vamos a analizar otro criterio, otra metodología que es el criterio de Laplace. El criterio de Laplace es otro criterio que se utiliza para analizar situaciones bajo incertidumbre. ¿Qué nos dice el criterio de Laplace? El criterio de Laplace nos dice multiplique cada una de los posibles resultados por una probabilidad. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Dependiendo de los estados de la naturaleza que nos dé cada ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtuvimos aquí este punto 33? En este caso de este ejercicio nosotros tenemos tres estados de la naturaleza, E1, E2 y E3, ¿sí? Si nosotros dividimos 1 entre 3 posibles estados de la naturaleza, eso nos va a dar punto 33, ¿sí? Si nosotros dividimos, si tenemos 4 estados de la naturaleza, por lo tanto, entonces esa probabilidad, ese índice de probabilidad va a ser 1 dividido entre 4. Y así sucesivamente vamos a encontrar, entonces, para este método del criterio de Laplace, vamos a encontrar esa probabilidad, ¿sí? En este caso, como son 3 estados de la naturaleza, dividimos 1 sobre 3 y nos da punto 33. Entonces, miren que cogemos esta matriz y vamos a multiplicar cada uno de estos datos, ¿cierto? Por cada una de las alternativas, por ese factor de probabilidad, que es punto 33 por 300, punto 33 por menos 400, punto 33 por menos 500. Eso nos da menos 198. Para A2 nos da 33. Y para A3 nos da entonces 99. ¿Qué vamos a hacer con el criterio de Laplace? Vamos a escoger entonces la alternativa, ¿sí? el cálculo de la alternativa que nos genere el dato máximo. Por eso empezamos con Maximin y con Minimax, porque se utiliza dentro de ciertas situaciones escoger el dato máximo o el dato mínimo, ¿sí? En este caso, en el criterio de Laplace, es una metodología donde se multiplican cada una de las opciones por una probabilidad y dentro de los tres resultados que se obtengan vamos a seleccionar el dato máximo, ¿sí? Entonces, en este caso, el dato máximo es el dato de la alternativa 3, que nos dio 99. Por lo tanto, para el criterio de Laplace, la alternativa que se escoge es la alternativa 3. Vamos a ver otro criterio que se llama criterio de arrepentimiento de Savage. ¿Qué ocurre en el criterio de arrepentimiento de Savage? Construimos una matriz de arrepentimiento, ¿sí? Recuerden que estos son criterios, estos son metodologías que el objetivo de esta materia, de esta tutoría es que podamos aprender estas metodologías que se utilizan para analizar situaciones de incertidumbre. En el criterio de arrepentimiento de Savage, lo que hacemos es que con esa misma matriz de esas situaciones que se puedan presentar en este ejercicio específico, vamos a seleccionar para cada una de las columnas el dato máximo, el dato mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para esta columna tenemos el dato máximo entre 300, 200 y 100, tenemos 300. Para la columna de E2 tenemos entonces el dato máximo de 200 y para E3 tenemos un dato máximo que es el de 100. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a restar a ese dato máximo, le vamos a restar el dato de cada columna, ¿sí? Entonces generamos una matriz de arrepentimiento, que es esta que ustedes ven acá. Vamos a coger entonces el dato máximo, que es de 300 en la primera columna, y se la vamos a restar a cada uno de los datos. Entonces miren, 300 menos 300, luego 300 menos 200, y luego 300 menos 100. Y hacemos eso con esta otra columna, con la columna E2. Entonces, el dato máximo es de 200 y ese 200 se lo vamos a restar a cada uno de los datos que tengamos dentro del ejercicio. 200 menos 400, 200 menos 400, perdón, 200 menos 200 y 200 menos 100. Y lo mismo hacemos para la columna de 3.
como en la columna E3 tiene el dato máximo entre 100, vamos a restarle ese 100 a menos 500, a menos 300 y a 100, ¿listo? Entonces, calculamos lo que llamamos una matriz de arrepentimiento y dentro de esa matriz de arrepentimiento vamos a calcular para cada una de las alternativas los datos máximos, ¿sí? Por eso es que estamos implementando el criterio Max se utiliza dentro de estos criterios empíricos para el análisis de situaciones bajo incertidumbre. A1, en este caso de esta matriz modificada, tenemos entonces un dato máximo de 600, ¿sí? Porque miren que tenemos dos datos iguales, entonces escogimos el dato máximo, podría ser cualquiera de estos dos. El A2, el dato máximo de estos tres sería 400, y el dato máximo para A3 sería entonces 200, ¿listo? Miren que tenemos entonces una nueva matriz de resultados que se llama el vector de arrepentimiento, está entre 600, 400 y 200. El criterio de arrepentimiento de Savage me dice, cuando usted obtenga los máximos de esa matriz de arrepentimiento, esta es la matriz de arrepentimiento, cuando usted obtenga ese vector de arrepentimiento, escoja el dato mínimo, ¿sí?, de esa matriz. Estas son metodologías que se utilizan para analizar situaciones bajo incertidumbre, situaciones donde no sabemos cómo va a ser el comportamiento de los datos, pero nos permite tener alternativas para tomar decisiones. Tenemos entonces otra metodología que son los árboles de decisión. Los árboles de decisión son una herramienta visual útil para analizar opciones o cualquier serie de decisiones. Este tipo de opciones bajo certidumbre, de decisiones bajo certidumbre, se emplean o se desarrollan por medio de la metodología PJA, que es el proceso de jerarquía analítica. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este proceso con el uso de árboles de decisión. Entonces tenemos aquí un ejercicio en el cual tenemos una situación de un joven que se llama Martin Hans, en el cual el joven necesita escoger una universidad, ¿sí? Y tiene tres opciones de universidad, la universidad A, B y C. Martin dice que para escoger la universidad, él va a tomar dos criterios, la reputación y la ubicación, ¿sí? Él dice que para él pesa mucho la reputación y para él le da un 83% a la reputación y el 17% a la ubicación. Entonces, hay un análisis que se realiza o que han realizado sobre estas universidades en cuanto a reputación y a ubicación, y se van a utilizar estos resultados estadísticos para tomar decisiones o para generar un resultado para que Martin tome decisiones de cuál es la que presenta el 83% en reputación y el 17% en ubicación, ¿sí? De acuerdo a estas tres universidades. Cada una de estas tres universidades tiene entonces una estimación de un peso en porcentaje para la ubicación, la reputación, para la universidad A, B y C, ¿sí? Entonces aquí tenemos que la universidad A tiene un peso en porcentaje en cuanto a la ubicación del 12.9%, la universidad B de un 27.7% y la universidad C de un 59.4%. Estos son análisis externos, análisis por fuera que se han realizado y que Martin los va a utilizar para poder tomar la decisión de acuerdo a lo que él considera que para él es más importante. Y en cuanto a reputación, se han hecho análisis donde se han estimado que la universidad A tiene la el mayor porcentaje en reputación, la universidad B tiene un 27.3% en reputación y la universidad C tiene un porcentaje del 18.2% en cuanto a reputación. Vamos entonces a empezar a crear nuestro árbol de decisión. Nuestro árbol de decisión se caracteriza porque tiene una situación específica que es en este caso la selección de una universidad, y a medida que vamos construyendo el árbol de decisiones, pues las ramificaciones, ¿sí?, van a ser alternativas. Estas alternativas van a tener diferentes proporciones que nos van a permitir generar cálculos para encontrar un valor de toma de decisiones. Entonces, el árbol de decisión puede ser de arriba hacia abajo o puede desplegarse al lado derecho o al lado izquierdo, pues dependiendo del análisis. En este caso vamos a tomar entonces la selección de una universidad. Para eso tenemos dos primeras opciones, la opción de reputación y la opción de ubicación, ¿sí?, de las universidades. Esto es lo que llamamos los criterios de jerarquía. Estos criterios de jerarquía pesan .17 y .83. ¿Listo?
La ubicación la vamos a calificar o la vamos a correlacionar con las alternativas de la universidad A y B y C. Y la reputación la vamos a calificar para las alternativas de la universidad A, B y C. ¿Listo? Para cada una de estas alternativas se tiene un peso, que es el que se generó dentro de esta estimación de peso de porcentaje para ubicación y reputación de cada una de las universidades. O sea, estos datos ya nos los da el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A correlacionar todos los datos de A en cuanto a ubicación y a reputación, todos los datos de B en cuanto a ubicación y a reputación, y todos los datos de C en cuanto a ubicación y a reputación, ¿sí? Estos datos van a correlacionar los criterios de jerarquía establecidos por Martin y la información de las posibles alternativas que tenemos en cuanto a la información de las universidades. ¿Qué vamos a hacer? El árbol de decisión nos permite entonces empezar a correlacionar esta información. Acá tenemos entonces 3 alternativas para la ubicación y 3 alternativas para la reputación, ¿sí? Que son la universidad A, B y C. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a correlacionar, ¿sí? Este punto 17 de ubicación que dio Martin con el punto 129, que es el peso que se le dio a la universidad o la información que tenemos entre el peso porcentual de la ubicación para la universidad A, ¿sí? ¿Cómo ha sido calificada la universidad A en cuanto a la alternativa de ubicación? Entonces vamos a multiplicar punto 17 por 129 y lo vamos a sumar con esa otra condición o esa otra alternativa de la universidad A, que es la reputación. Entonces vamos a multiplicar punto 83 por punto 545, ¿listo? Y vamos a hacer eso con cada una de las universidades. Miren que esta ramificación superior, esta jerarquía superior, pues tiene nivel de dependencia con esta alternativa. Entonces vamos a multiplicar para la universidad B el dato de punto 17 con punto 277 y para la reputación vamos a multiplicar punto 83 por punto 273, que lo realizamos acá. Luego vamos a relacionar para la universidad C el punto 17 con el punto 594. ¿Qué estamos generando aquí, chicos? Un proceso de ponderación, de correlación de los criterios de jerarquía con las alternativas, ¿sí? Cuando realizamos cada uno de estos de estas 3 correlaciones o de estas 3 ponderaciones, pues vamos a obtener un solo dato. Y miren que este dato relaciona, ¿sí?, lo que Martin quiere con los resultados de cada una de las universidades en cuanto a las alternativas que estaban buscando y a los criterios de ubicación y de reputación. Cada uno de estos cálculos relaciona el criterio de la ubicación con la reputación, ¿sí? Miren que obtenemos 3 resultados de la universidad A, de la universidad B y de la universidad C. La universidad A nos da un 47.43%, la universidad B nos da un 27.37% y la universidad C nos da un 25.20%. Quiere decir que Martin, de acuerdo pues a los criterios de ubicación y reputación que él había escogido y las alternativas de análisis, va a seleccionar la universidad A, porque la universidad A es la que relaciona o la que tiene un mayor criterio, un mayor porcentaje de correlación con los criterios que él había seleccionado en cuanto a la ubicación y a la reputación. O sea, para él es más importante la reputación que la ubicación, ¿sí? Pero dentro de la ubicación él tiene que escoger, pues, cuánto pesa eso dentro de su respuesta. Entonces, basado en estos cálculos de correlacionar los resultados, Martin elige la universidad A porque tiene el peso mayor compuesto. ¿Compuesto por qué? Compuesto porque relaciona las alternativas con los criterios, ¿sí? Y esto se hizo para cada una de las universidades y para los criterios de ubicación y reputación. Entonces, miren cómo con árboles de decisión nosotros podemos correlacionar diferentes datos a partir de un criterio de una jerarquía 1 y nosotros podemos tener más jerarquías. Por ejemplo, Martin, que es la hermana, Jane, que es la hermana gemela de Martin, también va a escoger universidad, pero para ella tiene criterios diferentes a los de Martin para escoger una universidad. Vamos a ver cuáles serían entonces esos criterios que se dan. Vamos a escoger solo una universidad, ¿sí? Pero tiene que tener los criterios de ambos para reputación y para ubicación. Vamos a ver entonces cómo vamos a correlacionar esos resultados. Entonces tenemos las 3 universidades
que son las posibles opciones de asistencia de universidad de Martin y de Jane, ¿sí? Martin y Jane pues tienen dos criterios de jerarquía y es la ubicación y la reputación. Y para cada uno de ellos pues le dieron un peso diferente a lo que es importante. Para Martin la reputación es más importante que la ubicación y a estos les dio como tal un peso que fue .83 y .17. Jane tiene una clasificación diferente y para ella la ubicación es importante en un 30% y la reputación en un 70%, ¿sí? Cada uno obtiene sus análisis, ¿sí? de cómo pesa este criterio dentro de cada una de las opciones de la universidad A, B y C para la ubicación y la universidad A, B y C para la reputación, ¿sí? Estos datos, chicos, nos los da como tal los ejercicios. Lo que tenemos nosotros que aprender es a relacionar los resultados dentro del árbol de jerarquía. Estos árboles de decisiones se toman, se emplean dentro de muchos campos, dentro de campos financieros, dentro de campos de programación, de operación. Entonces, vamos a seleccionar solo una universidad que cumpla como tal con esos criterios y esas alternativas disponibles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a correlacionar, así como solo con el ejercicio de Martin correlacionamos este dato principal con la ubicación, ¿sí? Y con las opciones. Vamos a correlacionar la ubicación de la universidad A con la posibilidad para Jane, para Martin y para Jane, teniendo en cuenta la universidad A con el criterio de ubicación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Multiplicamos 0.5, que es el criterio de Martin, ¿sí? Por 0.17, que es el peso de la ubicación, por la universidad A, ¿sí? Que es 0.129. Y esto lo sumamos con 0.5, perdón, con la reputación, que es 0.83, multiplicado por la universidad, por 0.545 para la universidad A. ¿Listo? Esta va a ser como tal la ubicación y reputación para la universidad A de Martin. Ahora lo vamos a hacer con la de Jane. Vamos a empezar entonces desde la ramificación inicial del árbol y es 0.5 por 0.3, ¿sí? Por 0.2, que es la universidad A. Luego le sumamos 0.7 por 0.5, que es la reputación de la universidad A para Jane. Esto nos va a generar un resultado. Miren que aquí estamos correlacionando los resultados de Martin y de Jane para obtener solo una respuesta, ¿sí? Eso mismo lo hacemos para la universidad B y para la universidad C. Con esto, ¿qué podemos obtener? El árbol de decisión nos permite obtener opciones de respuesta para situaciones, ¿sí? En las que necesitamos analizar datos bajo diferentes condiciones. En este caso, correlacionando los pesos que le dio Martin y Jane a cada una de las jerarquías, de los criterios de ubicación y reputación para las tres universidades que tenían para seleccionar, ellos identifican que la universidad que presenta la mayor afinidad en lo que ellos están buscando es la universidad A, ¿sí? Esta universidad A es la que cumple o tiene mayor afinidad entre los pesos que ellos generaron para escoger la universidad en cuanto a ubicación y a reputación, ¿sí? Entonces miren que la universidad A dio 4421, 2518 y 3060, ¿sí? El mejor dato de estos, pues, es el que nos permite tomar la decisión de cuál universidad es a la que piensa asistir Martin y Jane. Entonces, chicos, estas eran las metodologías que quería mostrarles dentro de este tema de teoría de decisiones. Recuerden que las decisiones las podemos tomar bajo situaciones de incertidumbre, que es cuando nosotros no tenemos total conocimiento de los datos, y situaciones de certidumbre cuando nosotros sí conocemos los datos. Entonces existen diferentes metodologías que se puedan aplicar en caso de presentar alguna de estas situaciones, ¿sí? Estas metodologías nos permiten poder definir dentro de alternativas, tomar una decisión dentro de esas posibles alternativas en casos en los que nosotros no sepamos cuál va a ser el resultado, pero sí podamos obtener diferentes alternativas en caso de que esas situaciones se presenten, diferentes escenarios para toma de decisiones. Esta va a ser como tal la única tutoría en la que vamos a tocar este tema de teoría de decisiones, porque para la próxima tutoría vamos a trabajar el tema de
pronósticos, y en tema de pronósticos vamos a trabajar entonces es con hojas de Excel, ¿listo? Esta tutoría 5 la vamos a trabajar entonces con ejercicios realizados en hojas de Excel donde vamos a hacer proyecciones utilizando entonces funciones de Excel, ¿listo? Entonces ya no nos va a tocar a nosotros calcular absolutamente nada, sino que será Excel el que lo calcule, ¿listo? Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo sé que pues el tema es de conocerlo y de saber que existen diferentes metodologías para analizar situaciones de certidumbre y de incertidumbre. Lo importante es, dentro del objetivo de investigación de operaciones, es conocer como tal miren que dentro del objetivo es conocer o analizar esos modelos determinísticos, ¿cierto? Que existen porque existen muchísimos modelos que se pueden utilizar para analizar información bajo situaciones de certidumbre y bajo situaciones de incertidumbre. Entonces vimos hoy estos criterios y las metodologías del árbol de decisión que sirven para hacer análisis, ¿cierto? De situaciones, algunas bajo certidumbre, o sea, cuando conocemos todos los datos, y situaciones bajo incertidumbre, cuando no conocemos los datos y tenemos que hacer análisis probabilísticos, tenemos que generar una probabilidad de ocurrencia de esas situaciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Pues por mi parte no, ninguna. No, profe, por mi parte tampoco. No, profe. No, profe. Ok, listo. Les prometo que hasta aquí llega como esa parte donde de pronto las metodologías son un poco alejadas de lo que nosotros por lo general estamos manejando en la ingeniería. La próxima clase vamos a trabajar con pronósticos y estos pronósticos pues ya son un poco, este tema es un poco más dinámico, ¿listo? Vamos entonces a llamar a lista, chicos. Luz Adriana Calvo. Presente. Muchas gracias. Jessica Gómez Quiroga. Presente. Gracias. Brian Herrera Hurtado. Presente. Gracias. Brian Arley Ojeda Armida. Presente, profe. Gracias. Felipe Ramírez Buitrago. Presente, profe. Gracias. Julián David Toro. Jaime Enrique Triana Millán. Presente, profe. Gracias. Francis Ledy Valle. Yo, profe. Gracias. Y Esteban Augusto Velázquez Castaño. Ok. Listo, chicos. Recuerden, por favor, si no han subido el taller a la plataforma, tienen hasta mañana a las 10 de la noche para que suban el taller los que están pendientes, ¿ok? Recuerden que esta es la primera nota. Recuerden que las evaluaciones dentro de esta materia la vamos a hacer por talleres, ¿listo? Por lo tanto, suban esta información para que no se queden atrás con las notas y pues al final tengamos problemas para calificar la materia, ¿listo? Chicos, les agradezco muchísimo la asistencia y nos vemos entonces el sábado que viene, ¿ok? Listo, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, profe, gracias.